Bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas, transformadoras. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Feldick. Está bien, me alegra ver a todos de nuevo hoy. Y si nosotros, siempre me maravillo que tantos de ustedes manejan una gran distancia. Tenemos gente aquí de cerca de Oklahoma City y de varios lugares alrededor del estado, y simplemente quiero que nos alegra que estén aquí. Y de nuevo, para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, siempre estamos muy agradecidos por sus cartas, así como por su ayuda financiera, pero sobre todo cómo realmente apreciamos las afirmaciones que hacen una y otra vez, que están en la palabra, que la están estudiando por su cuenta. Y por supuesto, esa es la razón. Lo que enseñamos es ayudarles no solo a leer su Biblia, sino a estudiarla y disfrutarla. Una vez más, siempre nos gusta hacer saber que todos los programas pasados, y esos son casi 9 años, ¿verdad, cariño? Tenemos casi 9 años de programación disponible en video, en cinta de audio, y todos han sido transcritos en pequeños libros. Y si pueden usar alguno de este material, contáctenos ya sea por el número 800 o mándenos una línea y les haremos llegar la información. Está bien, ahora creo que vamos a aprovechar el tiempo. Tenemos mucho que cubrir de nuevo hoy y simplemente volvamos directamente a nuestro estudio ahora. Jerry ya ha escrito en la pizarra, nuestro estudio esta mañana o esta tarde realmente debería comenzar con Filipenses capítulo 1, pero mientras me preparaba para hoy, me di cuenta de que ha pasado mucho tiempo desde que puse la línea de tiempo. Eso nos llevó desde Génesis hasta las epístolas de Pablo. Y para el beneficio de muchos de ustedes que nos han encontrado en los últimos meses, y puede que no hayan escuchado ninguna de nuestras enseñanzas del Antiguo Testamento, solo voy a hacer una revisión rápida de esto y para ahorrar tiempo lo puse en la pizarra con anticipación. Y lo que hemos hecho es comenzar un curso de nuevo con el programa del Antiguo Testamento, así es como me gusta verlo. Y la razón por la que lo llamo el programa del Antiguo Testamento es que nada en el Antiguo Testamento o en los Evangelios habló alguna vez de la era de la iglesia. Eso era algo que era desconocido y, como lo expresa Pablo, era un misterio guardado en la mente de Dios. Y Deuteronomio 29:29 es un versículo que he usado tan a menudo a lo largo de los años, donde dice tan claramente que nuestro Dios es un Dios que guarda secretos y esa es su prerrogativa. Él es soberano y si no quiere revelar algo no tiene que hacerlo. Y por lo tanto era su prerrogativa no revelar nada sobre estos últimos 1900 y tantos años del período gentil, pero todo en el Antiguo Testamento. Por supuesto, tenemos los primeros 11 capítulos que trataron sobre la creación, luego el diluvio de Noé y después la Torre de Babel. Y luego toda la raza humana simplemente había caído en picada, por así decirlo. Y Dios sacó a un hombre. Supongo que debería hacerlo como hago. Él sacó a un hombre de esa corriente principal de la humanidad y por supuesto esas personas también van a volver a la corriente principal. Pero sacó a un hombre, Abraham, allá en Génesis 12, y le dio un pacto. Y ese pacto decía que un día haría de ese hombre, Abraham, una nación de personas, y esa nación de personas estaría separada de toda. El resto de la raza humana iba a hacer un pacto zona, y luego un día los pondría en su propia tierra natal, y eso está todo delineado entonces en Génesis 15. Y ciertamente no era solo desde el Mediterráneo hasta el Jordán, sino que sería hasta el final, desde el Mediterráneo hasta el río Éufrates, bajando hasta el Mar Rojo y luego volviendo al río de Egipto. Y todo eso fue otorgado a Abraham, por supuesto, allá en Génesis 15. A medida que pasaba el tiempo, pasamos por los patriarcas, por supuesto, y la aparición de Isaac y Jacob y los 12 hijos. Y luego Israel se convirtió en una nación mientras estaban en cautiverio en Egipto. Así que cuando Moisés los sacó, ahora eran una de las naciones más grandes en esa parte del mundo. Así que desde el llamado de Abraham y la entrega del pacto abrahámico,
vemos a Dios tratando casi exclusivamente con esa nación judía. Entonces, cuando llegas a Daniel, y Daniel, por supuesto, está escribiendo alrededor de 500, 600 años antes de Cristo, se le revela a Daniel un esquema temporal. Para los próximos 490 años de Israel. Ahora, aquellos que me escucharon enseñar han oído que digo que la profecía está dirigida solo a la nación de Israel y casi siempre, no siempre, pero casi siempre dentro de un marco de tiempo. En otras palabras, cuando Dios le prometió a Abraham que la nación de Israel aparecería, le dio un marco de tiempo de 430 años. Y eso es exactamente lo que fue, desde el momento del llamado de Abraham hasta que Moisés lo sacó en el Éxodo, 430 años. Bueno, entonces una de las otras profecías importantes es la de Daniel 9, donde dice que se han determinado 490 años sobre tu pueblo. Y así ese periodo de 490 años, según el Antiguo Testamento, los llevaría hasta la cruz, pero también incluiría los 7 años de ira y vexación. Ahora supongo que para hacer esto escritural, incluso los voy a tener aquí en el aula. Regresen conmigo a los Salmos, capítulo 2, que siempre he llamado el esquema del programa profético o el programa del Antiguo Testamento. Y creo que es muy fácil de ver y de seguir. Salmos, capítulo 2. ¿Podrías empezar en el versículo 1? Solo los leeremos rápidamente. Salmos capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué los gentiles, es decir, los no judíos, por qué se enfurecen y la gente, los judíos, imagina cosas vanas? Los reyes de la tierra se alinean y los gobernantes nuevamente de Israel se reúnen para tomar consejo juntos. Así que ahora tienes a judíos y gentiles conspirando contra el ungido. Y dice en versículo 3, rompamos sus ataduras, es decir, las ataduras y el control de la divinidad. Rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas o sus riendas. Versículo 4, el que está sentado en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Y luego mira, esa es una palabra de tiempo, no especifica un día, pero es una palabra de tiempo. Después de que hayan rechazado y crucificado al Mesías, entonces, Él, es decir, el Señor les hablará en su ira y los atormentará en su gran desagrado. Eso, por supuesto, es la tribulación, así que por eso lo he llamado la ira y la vexación. 490 años después del cautiverio babilónico, por supuesto, y llevándonos hasta la aparición del Mesías en 483, y luego los otros 7 años todavía están incluidos en el relato del Antiguo Testamento, la ira y la vexación. Y luego el siguiente versículo, en el versículo 6 del capítulo 2 es, pero yo he establecido a mí rey sobre mi santo monte de Sión. ¿Y qué es eso? Bueno, ese es el reino. Ahora, eso es todo lo que el Antiguo Testamento conocía, todas las profecías que puedes leer, Joel 3 y Zacarías 14. Y simplemente revisas todo el Antiguo Testamento. Este es el programa. Se han determinado 490 años sobre la nación de Israel para traer al Mesías, crucificarlo y traer la ira y la vexación de Dios. Y luego Cristo regresaría y establecería su reino. Como el agua, todo el Antiguo Testamento habla de eso. De eso es de lo que habló Jesús, de lo que podía hablar Pedro, porque es todo lo que sabían. Pero en la mente de Dios, mantenido en secreto, era nuestra línea inferior. Y eso es básicamente lo mismo hasta la crucifixión, 483 años. Pero en lugar de que los 7 años ocurran poco después de la crucifixión, Dios ha abierto nuestra línea de tiempo con un periodo entre paréntesis del cual no se sabe cuánto durará nunca. Podemos fijar una fecha de cuándo terminará, pero es un periodo de tiempo entre paréntesis en el que ha empujado la ira y la vexación hacia el futuro. Y dado que esto es algo totalmente separado del programa o la profecía del Antiguo Testamento, no se puede mezclar con la profecía. Por eso soy un firme defensor del rapto, porque la iglesia no puede entrar en lo que le corresponde a Israel
y la tribulación. ¿Es Israel? Todo el libro de Apocalipsis está dirigido a la nación de Israel, y una vez que la gente vea eso, entonces es fácil entender que sí, Dios va a retomar donde lo dejó con Israel aquí. Entonces tiene sentido que tenga que quitar el cuerpo de Cristo y sacarlo en lo que llamamos el rapto, y luego aún tendremos el desarrollo del resto del programa profético. 7 años de ira y vexación, la segunda venida de Cristo y luego el establecimiento del reino. Ahora, tan pronto como entiendas ese proceso, este viejo libro simplemente se abre, claro, como el agua, pero ya sabes, incluso muchas de las cosas que la gente me envía de nuestra audiencia de televisión, benditos sean, quieren decirlo bien, pero lo tienen todo revuelto. Mira, ellos no separan nada. Finalmente tuve un tipo que dijo que sí, tenemos que dividir correctamente la palabra de verdad, tenemos que separar el Nuevo Testamento del Antiguo. Eso es simplificarlo en exceso. No solo separas el Nuevo Testamento del Antiguo, porque los 4 evangelios o el ministerio terrenal de Cristo en los primeros capítulos de los Hechos todavía son Antiguo Testamento. Ahora, déjame mostrarte a qué me refiero. Giren conmigo a los Hechos. Ahora, me gusta usar solo algunos de estos versículos que simplemente nos gritan, literalmente, nos gritan. Sí, los dejaremos. Hechos Paul, capítulo 9. Y así, en lo que respecta a Pedro, él estaba en esta línea superior. Él estaba en la profecía del Antiguo Testamento y el programa profético, y no sabía nada de los misterios que fueron revelados a Pablo aquí abajo, y así. Por el poder del Espíritu Santo, él no era ignorante, no estaba solo ahí afuera. El Espíritu Santo estaba dirigiendo todo lo que él hacía en el capítulo 3 de los Hechos. Ahora recuerda, Pentecostés está en el capítulo 2 de los Hechos, así que esto es un tiempo después, una semana, 2, 3 semanas, pero lo que sea. Él pasa por otro, casi como el capítulo 2, diciéndole a Israel que el que crucificaron era el Mesías, era el Cristo. Y luego llega hasta el versículo 24 y 25. Y no veo cómo puedes hacerlo más claro. Y él dice, sí, todos los profetas, mira el Antiguo Testamento de este lado de Abraham, todos los profetas desde Samuel y los que le siguieron, tantos como han hablado, han profetizado. Sobre estos días, bueno, ¿de qué está hablando? La primera venida de Cristo, el panorama completo, su venida, su ministerio, su crucifixión, su muerte, sepultura y resurrección. Sí, todo eso estaba en el Antiguo Testamento. ¿Era profecía? Y así Pedro dice, todo lo que profetizaron lo has visto suceder, pero no te detengas ahí. Tú, Pedro les dice a esos judíos a quienes está predicando, ustedes son los hijos de los profetas. Mira, por eso dije, aquí atrás, esto era predominantemente solo para judíos. Eso escribieron todos los profetas, no escribieron a los gentiles. Escribieron a Israel. Ahora la única vez que se refiere a los gentiles aquí es cómo Dios pronunciará un ay sobre ellos por la forma en que han tratado a Israel. Pero nada, en el Antiguo Testamento está escrito para esos gentiles, y así, mientras escribe a los hijos de Israel, a la nación de Israel, bajo la ley. Ahora, durante al menos los últimos 1000 años de eso, mira lo que dice Pedro. Ustedes son los hijos de los profetas. Y puedo repetir el tema sin dañar el texto. Ustedes son los hijos del pacto que Dios hizo con nuestros padres. ¿Qué padres? Cuando le dijo a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así ves, aquí arriba Pedro todavía está anticipando esta ira y vexación y la venida del rey, porque aún está en el programa profético del Antiguo Testamento. Él no tiene ningún concepto en absoluto que Dios de repente va a hacer algo totalmente diferente. Él va a salir hacia esos gentiles.
Ahora, los judíos tenían la comprensión de que sí, debían ser vehículos. De hecho, estábamos hablando de eso. Alguien lo mencionó en clase dominical. Regresa conmigo a Isaías. Isaías. Oh, empecemos en el versículo 42. Isaías. Y solo miraremos un par de estos versículos. Por supuesto, Dios no había renunciado totalmente a los gentiles, pero iban a tener que ser llevados a sí mismos a través de la nación de Israel. Eran el vehículo. Pero verás, cuando llegamos al apóstol Pablo es totalmente diferente a eso. Él se dirige a los gentiles sin Israel, o él usa al judío, Pablo, pero no como un vehículo del judaísmo, sino que sin embargo, los propósitos de Dios para la nación de Israel, lo vemos en el versículo 42, versículo 1, capítulo 42. He aquí a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien se complace mi alma, he puesto mi espíritu sobre él. Ahora, ¿a quién se refiere él, por supuesto? Cristo, el Mesías. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá juicio o gobierno. ¿A qué pueblo? Gentiles. ¿Ves qué claro es eso? Claro, Dios tenía en mente a los gentiles, pero tendrá que hacerlo a través de Israel. Está bien, voltea aquí en Isaías al capítulo 59. Isaías 59. Ahora, estos son todos versículos que las personas que han estado viendo el programa durante 5 o 6 años ya han escuchado antes, pero para aquellos de ustedes que recién se están sintonizando y son oyentes nuevos, espero que esto les diga de dónde vengo. Isaías 59, comenzando versículo 20. Isaías 59, versículo 20. Y el Redentor está en mayúsculas, hablando del Mesías, el Cristo. Y el Redentor vendrá a Sión y a todos los que se apartan de la transgresión en Jacob, dice el Señor. Ahora, tienes que conocer tu Biblia. No se está hablando aquí de su crucifixión, cuando Él venga a Sión. ¿Para qué es el rey? Porque verás, David gobernó desde el monte Sión, no desde los olivos, ni desde Moria, sino que gobernó desde el monte Sión. Así que esta es una referencia a su venida para ser el rey. Y así el Redentor, como el rey, vendrá al monte Sión, donde va a gobernar y reinar durante esos 1000 años. Y luego dice en el versículo 21, este es mi pacto con él. Y continúa, y casi lo da palabra por palabra, el nuevo pacto que Jeremías 31 dice, es estrictamente para la casa de Israel. Está bien, pero ahora bajemos al capítulo 60, versículo 1. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Ahora, siempre recuerda, ¿a quién le está escribiendo Isaías? Elige la nación de Israel y les dice a la nación, tu luz ha venido y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Bueno, ¿cuándo sucedió eso? Belén, cuando nació y se presentó como el rey, porque he aquí, la oscuridad cubrirá la tierra y la densa oscuridad al pueblo, pero Él, Señor, se levantará sobre ti, la nación de Israel, y su gloria será vista sobre ti con suerte, porque han abrazado a su rey y su Mesías. Ahora el siguiente versículo. Y ¿qué? Los gentiles vendrán a ¿qué? Luz. Tu luz. ¿Quién es la luz? Israel, los judíos, ¿ves? ¿Sabes? Siempre estoy enfatizando. Regresas a, creo que tengo tiempo. Mantén tu mano en Isaías. La gente aprende la manera en que enseño. ¿Sabes? Estos versículos vienen a la mente y solo tengo que volver y mirarlos. Veamos el versículo al que me referí antes, Deuteronomio 29. Y luego, mientras estás tan cerca, también te voy a hacer mirar el capítulo 32, versículo 8. Bueno, veamos primero el 29, ya que estamos aquí. Deuteronomio
29:39. Y de nuevo, esto es tan obvio. Dios mío, un niño puede entender esto. Las cosas secretas. ¿Sí? Cosas secretas. Todo el mundo sabe lo que es un secreto. Es algo que nadie más sabe, excepto tú y la otra persona. ¿Está bien? Así que las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios. Pero las cosas que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, para que podamos cumplir la ley. Otras palabras, Dios mantener cosas en secreto. Pero cuando lo revela, ¿qué debemos hacer? Créelo. Está bien, ahora pasa a la página 32. Y versículo. Este es el versículo que tenía en mente con respecto a Isaías. Versículo 8 de Deuteronômio 32, cuando el Altísimo, alto. Ahora, quienes han estado en mis clases semana tras semana, siempre que vemos el término Altísimo, ese es el nombre de Dios. ¿Con respecto a qué personas? Gentiles. Mira, siempre que Dios se refiere a los gentiles como su Dios, Él es el Altísimo. Esa es la única forma en que se le llama en todo el libro de Daniel. Estamos tratando con Nabucodonosor y demás. El Altísimo. Está bien. Así que cuando el Altísimo dividió a las naciones, mira a los gentiles. Cuando dividió a las naciones gentiles su herencia, cuando separó a los hijos de Adán, estableció los límites o las fronteras de estas personas gentiles, según exactamente el número de los hijos de Israel. ¿Qué te dijo eso? En el núcleo de toda la relación de Dios con el pueblo del mundo está la pequeña nación de Israel y no puedes quitarles eso. ¿Sabes? No tengo tiempo. Solo compartí con alguien nuevamente la otra noche. Si alguien pone en duda las escrituras y realmente te pregunta, ¿por qué crees en ese libro de todos modos? Respondes con una afirmación por el judío. El judío es la prueba viviente de que esta Biblia es sobrenatural, escrito porque todo lo relacionado con la nación de Israel es increíble en vista del hecho de que han sido esparcidos entre todas las naciones, o en cada nación bajo el cielo, y ahora aquí están miles de años después, de regreso en su tierra natal, de regreso con su antiguo y original idioma hebreo. Eso nunca debió haber pasado, nunca. Pero este viejo libro dijo que lo haría, y por eso es prueba viviente. ¿Está bien? Volvamos a Isaías, capítulo 60. Versículo 3. Versículo 3. Después de que la gloria se levantara sobre Israel con la venida de su Mesías, versículo 3, y los gentiles vendrán a tu luz. ¿Es eso? Los gentiles vendrán a tu luz, y los reyes que son el resplandor de tu luz. Está bien, tengo uno más que quiero revisar rápidamente, y ese sería en Zacarías. Capítulo 8. Zacarías capítulo 8. ¿Listo para empezar? Versículo 3:20. Zacarías capítulo 8, versículo 20. Y dice casi lo mismo. Así dice el Señor de los ejércitos, que aún vendrán personas, los habitantes de muchas ciudades, los habitantes de una ciudad irán a otra, diciendo, vamos rápidamente a orar ante el Señor. Ahora recuerda, eso es L-O-R-D en mayúsculas, eso es Jehová, y para buscar al Señor de los ejércitos, y yo también iré. Sí, muchas personas y naciones fuertes, gentiles, vendrán a buscar al Señor de los ejércitos, donde en Jerusalén, donde ahora ha establecido su trono, y a orar ante el Señor. Ahora, el versículo 23, así dice el Señor de los ejércitos, este es Dios hablando en esos días. En otras palabras, cuando el rey haya sido aceptado y recibido, y esté gobernando desde el monte Sión en Jerusalén, entonces sucederá que 10 hombres tomarán del borde de la vestidura de un judío, iremos contigo. ¿Por qué?
Incluso tomarán del borde de la vestidura de un judío y dirán, iremos contigo, porque hemos oído que Dios está contigo. ¿Ves? El que ha el potencial de Israel. Pero cuando el Mesías vino y se presentó demostrando su poder con señales, maravillas y milagros, ¿qué hizo Israel? ¿Lo mataron? ¿Lo rechazaron? Dijeron, nada bueno puede salir de Nazaret. Y así dejaron pasar la oportunidad y perdieron esa oportunidad de ser esta luz para todas las naciones del mundo, pero no se detuvo. Dios simplemente eligió a un pequeño judío, leí de nuevo el otro día que era bajo de estatura, y él voltea el imperio romano al revés. Un hombre, y vamos a comentar sobre eso cuando entremos en Filipenses, cómo ese hombre fue un testimonio tan vibrante del Evangelio que literalmente permeó ese malvado, vil imperio romano con el Evangelio de la gracia de Dios. Aparte de Israel, mira, Pablo nunca dijo que tenías que ir a Jerusalén y adorar en el templo. Pablo nunca dijo, bueno, trae tus sacrificios. Pablo dijo, eso ya está hecho. Cristo satisfizo todas las demandas de la ley cuando murió en esa cruz. Fue sepultado 3 días y 3 noches y resucitó en poder y gloria y anunció a través de este apóstol algo que había estado en secreto en todas las declaraciones proféticas. Vamos a poner esta ira en suspenso. Dios lo va a posponer. Va a suceder en el futuro. Y Dios abre la línea de tiempo con unos, creo, 1900 años más de lo que Pablo esperaba, porque creo que él esperaba que el Señor regresara y llevara a su pequeño grupo de creyentes en su vida. Pero aquí estamos, 1900 y tantos años, y creo que él lo va a llevar en mi vida. Quizás no lo haga, pero estoy bastante seguro de que sí. Pero si no, el Evangelio de la Gracia continuará entre principalmente los gentiles. ¿Ves? Israel está ciego a eso en su mayoría. Sé que los judíos son salvos, nunca les quites eso. Pero en su mayoría están mayormente ciegos a esto. No pueden creer que Él era el Cristo. Y así es predominantemente un período de salvación para los gentiles, pero un día también llegará a su fin y el cuerpo de Cristo estará completo. Cristo lo llamará. Él va a encontrarnos en el aire. Él va a descender y nosotros lo encontraremos en el aire. Y luego vendrá el programa profético. No va a detenerse. No va a ser algo de lo que Dios se olvidó, sino que la ira y la vexación vendrán seguidas de la segunda venida y luego, por supuesto, de ese glorioso reino en la tierra. Así que siempre recuerda que el programa profético era algo a lo que Jesús nunca aludió. Ahora, ¿Él lo sabía? Él podría habernos dicho el día y la hora exactos en que el Señor vendría, pero como era un secreto guardado en la mente de Dios, no pudo. Y si simplemente revisas su lenguaje a lo largo de su ministerio terrenal, notarás que hubo momentos en los que podría haber hecho referencia a la era de la iglesia, pero no lo hizo. Él simplemente lo deja claramente fuera del panorama y por eso se mantiene en secreto. Y por eso el apóstol Pablo siempre se refiere al hecho que él era el que recibió la revelación de este secreto de la era de la iglesia. Y ya sabes, les he dicho a personas que no saben de qué estoy hablando, tomen su concordancia y busquen la palabra misterios, con la excepción de uno en Mateo 13, mira los misterios, tal como se mencionan en la epístola de Pablo. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, A Través de la Biblia, ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 774-552, o llama al 1-800-369-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio, en casete y en video. Sintoniza la Biblia con Les Feldick